Buenos días. Hoy vamos a hablar de Robert Capa, eh, un fotógrafo pues de origen húngaro, nacido en Hungría y que tuvo una vida breve pero muy intensa. Hizo de todo y además fue un personaje muy inquieto. Yo me pregunto qué hubiera sido de la obra de este hombre si hubiera cumplido esa tesis en la que estoy trabajando sobre la longevidad de los fotógrafos, de los buenos fotógrafos. Entonces, este hombre que hizo de todo, viajó por todo el mundo y desde muy joven empezó a hacer muchas cosas y sin embargo murió joven. Y dejó un legado, pues ciertamente que marcó un antes y un después en la fotografía de guerra, en sus reportajes bélicos que fueron enseñanzas para generaciones de fotógrafos posteriores y que además participó en la fundación de la agencia Magnum, tan renombrada, famosa y conocida hoy en día, y que constituyó precisamente un primer paso en la lucha por la defensa de los derechos de la obra de los fotógrafos de una forma autónoma y pues en la línea de la que hemos visto en esa pugna entre los derechos de las editoriales de las ediciones de hoy en día y las propias fotografías que defiende el autor, ¿no? Aquí vemos a Robert Capa con su casco y sus prismáticos en supongo una campaña bélica, dirigiéndose pues al frente a algún escenario de combate o de batalla para hacer fotografías. Y bueno, él decía, la guerra es como una mujer que envejece cada vez más peligrosa y menos fotogénica. Bueno, lo mismo puede decirse de los hombres, creo yo, ¿no? Eh, Hasta tal punto esta máxima se cumplió que en su caso llegó a morir pues en plena acción, por así decirlo. Quizás en uno de los escenarios de menor riesgo de los que había estado en larga trayectoria, pero bueno, halló la muerte en el frente de batalla. Alguna cronología sobre sus aportaciones, sobre su vida. Él verdaderamente se llama Erno Andrei Friedman, nacido en 1913 en Budapest. Budapest separada por el Danubio, Buda y Pest son dos barrios que se separan la ciudad y bueno, pues de ahí viene el nombre un poco de la ciudad. Su padre dicen que era intelectual, aristócrata, al que le gustaba jugar a las cartas también, irse pronto del trabajo y tener una vida un tanto divertida y bueno, se lo pasaba bien. Algo que también heredó Capa, al que le gustaba beber, al que le gustaba fumar, al que le gustaba divertirse, que vivió muchas etapas de su vida prácticamente arruinado, sin dinero, pero que tenía mucho ingenio para ganarse la vida. Era un lince, desde luego, en ese aspecto. De ascendencia o de origen judío, aunque no practicante, bueno, en esa turbulenta etapa en la que le tocó vivir, pues tuvo que ir de Hungría a Alemania, a París, volver a Hungría, en fin, ir un tanto huyendo precisamente de esa persecución de los judíos en la época en la que el fascismo y el régimen hitleriano de nazi, bueno, pues inició esa persecución tan turbulenta en la historia de la humanidad. Estudió hebreo, toma contacto con el ambiente comunista, con ideologías de esa corte, lo cual hace que sea detenido en su país, al día siguiente es puesto en libertad y debe ser exiliado huyendo a Berlín, donde empieza a estudiar y a formarse como persona, incluso como escritor también. Le gustaba, era un ávido lector y como interesado en ideas políticas muy en boga en ciertas etapas de su vida y en la época. Bien, estudia en la universidad, aunque sus padres tienen una buena posición económica, tienen una sastrería, pero cuando le fallan los ingresos y deja de llegarle el dinero, pues tiene que ganarse la vida. Y el primer contacto es con un editor, Simon Goodman, director de una agencia que es la agencia Devote, y él empieza a trabajar como estudiante de laboratorio o ayudante, hasta que de una forma más o menos casual, cuando tienen que cubrir un reportaje de Trotsky en Copenhague, en Dinamarca, deciden enviar a Capa, que todavía no es conocido como tal, como Robert Capa, sino como Erno Friedman. Y allí realiza una serie de fotografías de Trotsky que gustan a la edición y a partir de ese momento pues empieza su carrera profesional como reportero, no de fama y prestigio todavía, pero ya profesionalmente digamos que su camino va abriéndose paso en ese mundo. Bueno, el cambio, la reciente llegada de Hitler le hace volver a su país, como hemos dicho, y al final recala nuevamente en Francia o se dirige a París,
Algo que marca también su vida y su trayectoria por diversas razones, por las personas a las que conoce, incluso por la relación sentimental que ahora veremos que establece con una mujer importante en su vida. Bueno, Gerda Taro, o Gerda Taro, no sé cómo se pronuncia en este caso, la verdad es que me vais a perdonar. Allí se relaciona con Cartier-Bresson, con David Seymour, Giselle Freund, André Kertész, Hans Namuth y especialmente con esta mujer a la que le unen una relación sentimental cuyo verdadero nombre era Gerda Pororil, parece que era pelirroja, de ojos verdes, una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer muy viva y muy despierta, y formó un binomio perfecto, tanto en lo relativo a esa relación sentimental que les unió como desde el punto de vista profesional. Él le enseña además a ella pues sus conocimientos sobre fotografía, algo que había empezado ya en su país natal, después desarrolla en Alemania y que continúa en Francia. Incluso André Kertész fue una persona muy importante en este sentido. Kertész era un fotógrafo también procedente de Hungría que ya se defendía en la cultura parisina y en los ambientes fotográficos y era un personaje de cierto prestigio. Le enseñó mucho, incluso le prestó dinero y fue casi como un hijo adoptado para Kertész. Con lo cual, cuando conozcamos o si conocéis un poco o indagamos sobre la obra de Kertész, veremos lo importante que es en la evolución de muchos fotógrafos y las enseñanzas que tuvo que transmitir a capa debieron ser extraordinarias. Yo, un fotógrafo Kertész que me gusta mucho, desde luego fue todo un privilegio y un lujo estar aprendiendo y compartiendo esas vivencias y esos momentos con André Kertész. La relación con Gerda les hace formar una sociedad ante la dificultad por encontrar trabajo. La verdad es que los conocimientos en francés de Robert Capa eran muy escasos y llegar a vender tus fotografías pues a un editor supongo que es difícil y si encima no te entiendes con él pues tiene que ser más. Y a esta mujer se le ocurre crear una especie de sociedad ficticia, Fotocapa, donde un fotógrafo americano famoso de prestigio, incluso acaudalado, va a ser el autor de las fotografías. Un personaje al que no va a ir físicamente a las agencias. Ella representa al fotógrafo y el tal o el Andre Freeman, que verdaderamente escapa, es el ayudante de laboratorio. Y esa sociedad hace que se triplique el precio de las fotografías. Ella pide el triple de lo normal, los 2 puntos menos de los fotógrafos norteamericanos. Parece que es norteamericano y sus fotografías son mejores. Bueno, pues aquí le paga más por el mero hecho de ser afamado en los Estados Unidos, venir de América, pues cobraba el triple de la tarifa oficial de la época. El engaño se descubre pronto, pero a pesar de todo, la cosa le funciona, y sigue dándose la vida, le mandan a España y a realizar reportajes por distintos lugares. Bien, esta es la agencia Magnum, esta es su página web, podéis entrar aquí y ellos tienen, online venden fotografías, defienden los derechos de sus asociados y podemos ver pues tanto de Capa como de otros fotógrafos entre los que está la española Cristina García Rodero, pues una selección de sus trabajos. La agencia Magnum además, que, bueno, vamos a hablar poco de ella, en 1947 es fundada por una idea que además baraja Capa durante 10 años y a la que se une David Seymour, conocido como Ching, Cartier-Bresson, George Roger, Bill Vandiver y después también colaboran María Eisner y Rita Vandiver, la cual se convierte en la primera presidenta de Magnum Photos. Y bueno, es un colectivo, como hemos dicho, para defender los derechos de los autores, velar también porque obtengan obviamente el fruto, la recompensa económica por su trabajo, y hoy tiene sedes en Nueva York, París, Londres y Tokio. Este libro es una selección de algunos de los mejores de los fotógrafos de Magnum Photos, se llama Magnum Magnum, la primera edición creo que es del año 2003, y aquí lo que se ha hecho en esta publicación es un binomio de 2 fotógrafos, de tal manera que un fotógrafo comenta y selecciona las fotografías de otro e incorpora un breve texto hablando sobre el trabajo. Bueno, es un trabajo, la verdad, excelente, a un precio francamente sorprendente, y que yo me digo, pero ¿cómo es posible que después de lo que nos has contado sobre las cifras del mercado, en cuánto está este libro?
Siendo de Lumber, a ver, siendo de Lumber puede costar entre 28 y 32 euros. Es un poquito más, 59 euros valía y ahora lo tenéis a 39,50. Entonces, comparando con un fotógrafo que no está bajo el paraguas de una agencia como esta, verdaderamente no pueden competir con estas cosas. No se pueden alcanzar estos precios. Y viendo el libro de Mellado que nos has puesto, pues tanto la calidad de impresión como las guardas, etcétera, y las fotografías, bueno, pues verdaderamente creo que merece la pena. A veces estas editoriales sí que rebajan el precio. Ellos pueden rebajar los precios. De hecho, yo me he esperado y hoy, digo, voy a ver cómo está hoy. Pues a 39,50. No sé si queda alguno, que además lo he comprado esta mañana. Y hablando de capa, pues a veces también acudiendo a las fotografías o volviendo a capa y relacionándolo un poco con el mundo editorial, pues podemos acudir a los préstamos de las bibliotecas también. Aquí en la biblioteca Gabriel Miró, en esta misma sede en la que nos encontramos, pues está este libro. Este libro que además es un libro en el que participa Cornel Capa y Richard Wellham, que es el biógrafo oficial de Capa, y es un libro excelente, muy bien trabajado, muy bien pensado, un libro pesado, un libro fruto de una selección de, creo que son unas 490 o unas 500 fotografías seleccionadas de los 70.000 negativos más o menos que constituyen la obra conjunta de Capa. Y está aquí prácticamente, bueno, no sé los préstamos que tiene, eso en estadísticas se puede comprobar, pero está nuevo, con lo cual prácticamente no ha salido de aquí. Así que ya sabéis, si queréis, no sé si además es de estos libros que se prestan y te llevan a casa o tienes que consultarlo aquí, pero creo que merece la pena echarle un ojo a libros como esto y no siempre pues gastarnos dinero algo que... se llama Robert Capa, obra fotográfica. Así no tienes que ampliar la casa, conforme vas comprando libros. Y además, incluso si queréis el número del archivo, bueno, no será difícil, ¿eh? Pues lo tenéis ahí, 234-1306-27. Bueno, si queréis verlos, pues incluso, pues, Beto, si les quieren echar un vistazo. Además, aprovechando el impasse, debo decir, y esto va dirigido sobre todo a la gente que está online, he aumentado un poquito el tamaño de la letra, porque en las presentaciones anteriores sé que en alguno había dificultad de lectura, así que ruego disculpas por si ha habido alguna dificultad en el seguimiento en ese sentido, ¿no? Así que tratamos de estar pendientes también de los que están al otro lado de la red. Bueno, y nuestra idolatrada y admirada Cristina García Rodero, una mujer, una gran fotógrafa y creo que una mujer extraordinaria, desde el 2005 pues representa a nuestro país también en la agencia Magnum. Bueno, Capa, desde luego, es conocido y reconocido y en gran medida por su trabajo en la guerra civil. A Capa le encantaba España. Fijaos además, no lo he dicho, pero lo de Robert Capa viene, parece ser, porque Robert es de un actor, de Robert Taylor, parece que le inspira y además era un nombre fácil de pronunciar, fácil de decir, y que en España le llamaban Roberto. Y Capa, del director de cine Frank Capra. Con lo cual parece que el origen de ese seudónimo, de ese nombre que se inventa para vender agencias y luego cuando empieza a ser conocido como tal ya decide y tiene que mantener el nombre. Bueno, aquí vemos una madre con su bebé escuchando un discurso político en Badajoz, algunas fotos que nos recuerdan, si comparamos esto en 1936 con las fotos de Dorothy Lance en la Farm Security Administration, decimos, pues no nos parecemos más de lo que pensamos. Y ellos también vivieron situaciones, o aquí, como las que no hay tanta diferencia, incluso en la fotografía. ¿Por qué es tan buena aquella y esta, la de la madre migrante? A lo mejor esta es menos conocida. Bueno, debo decir, y hago aquí otro inciso, que también es verdad, aunque luego lo veremos cuando hablemos de la foto del miliciano, que vamos a hablar de ella, que detrás de Robert Capa está la agencia Magnum también, y el ICP, que es el Centro International Center of Photography de Nueva York, que se fundó por su hermano, que ya se han preocupado ellos de prestigiar a Capa y darle fama y hacerle conocer. O sea que hay una gran labor de marketing detrás también. Hay otros fotógrafos muy buenos, tan buenos seguramente, pero que no son tan conocidos ni han tenido esa mochila detrás que les ayudó. Bueno, los cuadernos de guerra de España de 1936, en España pues la situación empieza a ser insostenible, se desata la guerra civil, las protestas ciudadanas y empiezan a realizar reportajes en Barcelona. Madrid es
el bautismo de fuego, sus primeras experiencias verdaderamente importantes, donde las tropas resisten los combatientes durante 3 años el asedio, y bueno, los combates se prolongan. Madrid, Aragón, Córdoba, el Frente del Segre, Teruel, Córdoba. Bien. En la revista Bu, por medio de su director, pues publica esos cuadernos de guerra con fotografías de Capa, muchas veces de Gerda Taró y también de David Seymour. Hay que decir además que Capa y su pareja muchas veces compartían también la cámara fotográfica y se la intercambiaban, hasta el punto que es difícil en ocasiones atribuir la autoría de algunas fotografías a uno u otro autor. Bueno, el hallazgo de estos cuadernos en 1987 permite su exhibición en España, y además era meticuloso, ordenaba los trabajos, anotaba, oye, esto es más fácil con la tecnología digital, pero él tomaba nota de cuándo, dónde, cómo, en definitiva de unos datos que aportaban un plus adicional. De alguna manera Capa se convierte también en un ensayista. Cuando hablamos de Eugene Smith, vimos que trataba la fotografía, era el padre del ensayo fotográfico. Capa lo es en alguna medida del fotoreportaje, y especialmente del fotoreportaje bélico. Debemos pensar que la contribución de la cámara Leica de 35 milímetros y la aparición de los carretes de fotografías con la posibilidad de hacer 36 disparos permitía hacer secuencias completas, algo que antes era imposible. De tal manera que se obtenía una secuencia incluso casi cinematográfica y permitía abordar los trabajos desde otro punto de vista, y eso va cambiando con algunos fotógrafos, de los que desde luego Capa es un pionero. Bueno, entre los personajes que retrata en España vemos a Federico García Lorca, La Pasionaria, Ernest Hemingway, alguien con el que compartió también mucho tiempo, bueno, también Ingrid Bergman, Gary Cooper, también pasó una temporada en Hollywood. Hasta tal punto, en alguna etapa, le fue mal en su vida como fotógrafo, que pensó, escribiéndole a su madre, dijo, voy a tener que dedicarme al cine, voy a probar en el mundo del cine. Pero cuando estuvo en Hollywood, pues se desilusionó y su experiencia cinematográfica no fue muy halagüeña, ¿no? Y salió un poco desencantado. Bien, vamos a seguir. Estas son algunas de sus fotografías de guerra. Madrid 1936, Barcelona 1936. Debo decir que las fotos que circulan también por la red muchas veces no son buenas. De hecho, no es aconsejable muchas veces emitir un juicio sobre fotografías hasta que uno no ve, o creo que nunca, el original, ¿no? Hay que ser muy cauteloso en ese sentido. Y al ver algunas de estas fotos aquí, luego las ves en ese libro, y el juicio cambia, ¿no? Porque sin duda es importante contar con la copia. Barcelona también, en 1936. Esta es una foto de una miliciana republicana, donde está sentada leyendo una revista. El contraste choca mucho, en plena... Fijaos que él se recrea no tanto ya en la desolación, en la crueldad de la guerra, que también, pero sus fotos no tienen solo fotos de muertos, de cadáveres, de sangre, sino de las gentes, de la vida, que ocurre entre esos periodos muchas veces de horas interminables de esperas a que se produzca algún desenlace o la batalla, o a que alguien muera por el disparo de un francotirador. Él ve niños jugando, como hemos visto, ve gente leyendo el periódico, ve soldados jugando a las cartas o preparándose la comida o comiendo una hogaza de pan. En fin, se fija en otras cosas, no solo en escenas crueles y lastimeras. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, aquí vemos, es curioso porque además sus ideales y sus ideas un tanto comunistas parece que no casan mucho con la sociedad norteamericana de la época y la persecución de las cazas de brujas. Sin embargo, aquí le vemos a punto de embarcar en un avión del ejército norteamericano en una campaña para lanzarse con un paracaídas. Es decir, trabajó también y se embarcó en barcos y en aviones del ejército norteamericano y trabajó como reportero. Algo que resulta un tanto curioso. Bueno, estuvo en China. Debemos decir además que su vida cambia en cierto momento cuando Gerda Taró muere arrollada por un tanque en Teruel en una ofensiva. Pues le pasa por encima, se sube en el estribo del coche de un general, creo que se cae al suelo, pasa un tanque, la arrolla y la destroza. Y entonces el desolado no puede volver a España en ese momento, acepta un encargo en China, ya está muy quemado con la fotografía de guerra. Él no quería verdaderamente ir a China, está en China, viaja a Indonesia, y bueno, en el régimen de Chiang Kai-shek
Los censores comunistas también le siguen, viendo qué hace, dónde, con quién está, qué tipo de fotografías hace. Bueno, otra etapa muy importante, bueno, y algo por lo que es mundialmente conocido, son por sus fotografías del desembarco en Normandía, en la conocida enclave como en la playa de Omaha, el día D, en 1944, con dos cámaras, lleva dos cámaras Contax y una Rolleiflex con objetivos de 50 milímetros y consigue, fijaos, a mí una película que me gusta creo que lo bien que refleja y transmite lo que siente un soldado, que es de Steven Spielberg, salvar al soldado Ryan. Las escenas, a mí me parece que las escenas bélicas de la playa es de lo mejor que yo he visto en mi vida en fotografía de cine, porque parece que estás allí. Y cuando he leído algo sobre los reportajes de Capa, me meto en esa película y parece que te sientes ahí viendo sus fotos, te trasladas a ese escenario y te hace pensar las dificultades para obtener esas fotografías. Hizo 106, yo no sé ni cómo pudo. Desafortunadamente, un error en el laboratorio, en el revelado, con la temperatura de secado, pues arruinó de esas 106 la mayoría, conservándose tan solo 11 fotografías que fueron publicadas en Life con esa frase que las acompañaba, una secuencia ligeramente desenfocada, slightly out of focus, que a la postre le sirvió también para después utilizar esa frase en una autobiografía. Vamos a ver, creo que... Bueno, como veis, acepta una misión en 1951, viaja para realizar un reportaje en Indochina y cuando se aparta de una senda, en un sitio donde además no había conflicto, no había combate en ese momento, en ese preciso instante, pisa una mina, le destroza la pierna y llevaba sus cámaras, la Contax parece ser que no la soltó y una Nikon que llevaba salió disparada. Él fue trasladado al hospital a unos 5 kilómetros de distancia y finalmente falleció. De ahí, como dice la conocida frase, bueno, la dejo para el final. El desembarco en Normandía, el día D, el 6 de junio de 1944. Esta es una fachada, bueno, la foto de la derecha no es muy buena, pero para que veáis más o menos cómo está. Este es el Centro Internacional de Fotografía, el International Center of Photography de Nueva York, y en la portada tiene esa foto de capa a gran tamaño, precisamente el desembarco en Normandía. No creo que la cambien, yo creo que está ahí de forma permanente y perpetua, ¿no? Bueno, y aquí vemos algunas fotos de esa secuencia. Esta está tirada con la Rolleiflex, mientras están desembarcando. Él pasó varios días en un barco. Tiene fotos también pues con los oficiales en el gimnasio, jugando o a las cartas, o pasando el tiempo, o preparando con mapas la estrategia militar y visionando, ojeando los mapas. Y esto es antes de desembarcar. Si me dejáis el libro un momento, ese, sí. Hay una cita aquí muy interesante en este libro, a propósito de lo que él vive, de las sensaciones en ese desembarco. Y la fotografía creo que no es solo ver las fotos, hay que el nivel contextual, el contexto en el que se produce, el nivel morfológico, muchas cosas, ¿no? Es más, no solo ver la imagen. Y esto creo que ilustra mucho, o acompaña también a las fotografías y es muy edificante, ¿no? Terminé las fotos y sentía el mar helado de los pantalones. Con poca convicción intenté alejarme de mi poste de acero, pero las balas me hacían retroceder una y otra vez. Delante de mí, a 50 metros, uno de nuestros tanques anfibios, medio quemado, sobresalía del agua, ofreciéndome mi siguiente refugio. Entre cuerpos flotantes, logré llegar hasta él. Me detuve para hacer algunas fotos más y cogí fuerzas para saltar a la playa. La inclinación de la playa nos protegía algo, siempre que estuviésemos tumbados, de las balas de las ametralladoras y los rifles, pero la marea nos empujaba hacia las alambradas desde donde tiroteaban abiertamente. Saqué mi segunda cámara Contax y empecé a hacer fotos y levantar la cabeza. Bueno, fijaos, o sea, lo que estuvo viviendo este hombre, luego llegó casi extenuado, al final consiguió volver a la lancha de salvamento, creo que perdió incluso la conciencia y cuando despertó estaba en un barco ya camino de Inglaterra. Pues ligeramente desenfocadas, como el título rezaba. Vamos, creo que hay dos más de la secuencia. Aquí tenemos dos fijaos el foto. Si ya cuando haces fotos de paisaje dentro del agua es difícil, pues imaginaos aquí. Y encima que te están tiroteando. Debe ser terrible, ¿no? Y quizás esta sea la más conocida, que es la que está en la fachada del Centro Internacional de Fotografía. Además es aquí... hombre, no creo que el fotógrafo se haya levantado, pero desde luego se juega el cuello, desde luego cualquiera que vaya a una contienda seguramente levantó el brazo y disparó de una forma instintiva porque vemos un ligero contrapicado que consigue destacar al sujeto en primer plano
es decir, sabía lo que hacía, aunque sea una foto instintiva, en cierta medida, pero sabe lo que está haciendo, porque tiene un sujeto delante, trata de captarlo y al mismo tiempo lo sitúa en el ambiente, en el entorno, y que nos da transmite esa sensación de caos, de miedo, y además tanto el grano de la fotografía como ese desenfoque precisamente logra transmitir, yo creo que ahí está el mérito de esta serie, ¿no? Precisamente que hace que se nos hiele la sangre, ¿no? Es una foto verdaderamente hecha en uno de los escenarios bélicos pues más sangrientos de la historia reciente de la humanidad. Yo diría más trepidadas. Sí, más trepidadas, sí, sí. Efectivamente, incluso el humo, pues se mezcla la trepidación, claro, no tienes tiempo ni de enfocar, ni de obturar, ni de calcular. Porque antes, bueno, yo creo que un fotógrafo como Capa debía poner la distancia hiperfocal y hacer las cosas muy bien. Yo creo que es más trepidación, ¿sabes? Pero ahí, uff, qué difícil, ¿eh? Pero si es que lo haces así, ¿sabes? Poner la hiperfocal. Bueno, esta otra cita también es de este libro, y esto es ya después, cuando la guerra está acabando. La carretera a París estaba abierta y todos los parisinos estaban en la calle, dispuestos a tocar el primer tanque, a besar al primer soldado, a cantar y llorar. Nunca hubo tantas personas tan contentas tan temprano en la mañana. Me parecía que esta entrada en París había sido especialmente para mí, en un tanque construido por los estadounidenses que habían aceptado, acompañado de los españoles republicanos con quienes había luchado contra el fascismo hacía años. Volví a París, la hermosa ciudad donde aprendí, donde aprendí a quitarla, a comer, beber y amar. Bueno, y esta es una de las fotos también, a mí que más me impacta de Robert Capa, es una foto tremenda, ¿no? Soldado estadounidense alcanzado por francotiradores alemanes. Él cuando llega a París dice, él pensó que iba a hacer algunas de las últimas fotografías verdaderamente de combate y de escenas. Cuando subió a lo alto de un edificio, había un soldado norteamericano con una ametralladora abriendo fuego, y de repente un francotirador le alcanza, él es testigo en directo de la muerte, esta muerte la ve él en directo, no llega, yo creo que eso no es lo mismo. Es decir, a mí nunca me ha pasado desde luego y yo no me gustaría nunca ser testigo de algo semejante, pero no es lo mismo encontrarte ya el cadáver que seguramente ser testigo de ese suceso, que algo que te tiene que marcar, a cualquier fotógrafo le marca, pero yo creo que a un fotógrafo de guerra muchísimo más. Y la foto, bueno, se cuenta por sí misma, es tremenda, además podemos ver hasta el brillo de la sangre, es decir, y lo reciente que es esa viscosidad combinada todavía. Bueno, no quiero comentarla mucho porque la verdad es, creo que habla por sí sola. Este es un judío también que pasó 9 años en un campo de concentración en Alemania. A mí yo he tratado de incluir algunas fotos que no sean solo de guerra, porque hizo más cosas también. Un soldado republicano en la batalla de Teruel en 1937. Ahora hablaremos de la maleta perdida. Y aquí vemos, bueno, pues esto es algo que conflictos, las guerras al final todas son iguales. Son guerras, son indeseables, son odiosas. Y vemos esto pues en fotos de fotógrafos en Kosovo o en cualquier otro escenario bélico hoy en día y vemos que cometemos los mismos errores año tras año y que no aprendemos. Hombre trasladando a un muchacho herido en 1937 y esto, además, a mí lo que me gusta también de Capa es que ha testimoniado este episodio tan oscuro, tan negro de la historia de España y que nos tiene que hacer, a mí me hace reflexionar y pensar en que yo creo que, no quiero meter en política, pero hay que pasar página y que ya está bien de algunas cosas. Esto tiene que conocerlo la gente joven y no tenemos que volver a etapas de esta naturaleza, de este tipo. Y creo que, desde luego, el ser notario de estos acontecimientos es algo que sí que le aporta un valor extraordinario a la obra de Capa, al menos para la historia de la fotografía y sobre todo para la historia de España. Ernest Hemingway y Herbert Matthews, que era un reportero el de abajo del New York Times. Bueno, ya sabemos que este hombre era muy aficionado también a España, a las tradiciones, a la cultura, a la comida, a los toros. Y se inspiró en algunas de sus obras, por ejemplo, Por quien dobla las campanas, en la obra y en fotografías en España y en fotografías de Capa también. Soldado chino en 1938. Un primer plano con un contrapicado hacia arriba. El Tour de Francia. En 1939, 2 fotografías muy curiosas. Ahí estaban, bueno, esto pasa hoy en día también, esto lo vemos en las ciudades, pero de otra forma. Vemos la tienda de los ciclistas detrás, una tienda de bicicletas, y precisamente uno de los participantes en el Tour de Francia era el dueño
de esa tienda de bicicletas y esperando la llegada de los ciclistas y después. Por eso las he puesto así confrontadas, ¿no? Pablo Picasso y François Hullot, a mí esta foto me gusta mucho. Es una foto que seguramente por el gesto y la pose de François es encantadora. La belleza de esta mujer en esta fotografía es para mí desbordante y esa sonrisa es espectacular. Y además, bueno, el que está al Pablo al fondo creo que es un sobrino de Picasso. Y bueno, es una foto, a mí me encanta. Ingrid Bergman en 1946. Parece ser que se conocen en París, que se enamoran en París y que Ingrid Bergman, que es una actriz extraordinaria, esta foto está hecha durante el rodaje de la película de Alfred Hitchcock, Encadenados, una obra maestra, una mujer, una actriz excelente, una mujer bellísima, que además se maquillaba muy poco y que, sin embargo, al final, a pesar de que ella quería casarse con Capa, nuestro amigo tenía todavía pues en su alma, en su corazón, el dolor de la pérdida de Yerda Taro y al final pues le dio calabazas, parece ser. O quizás murió antes de que pudieran incluso casarse o llegar a tener una relación más larga y fructífera en el tiempo. Matisse en Niza en 1949, un personaje también muy singular y también fotografiado por Bresson en una foto muy famosa en la que está él y una jaula con una paloma, creo, con una composición también muy estudiada, muy bressoniana. Laos en 1954. Incluso aquí vemos en el libro hay fotografías de Gary Cooper cruzando un río durante una jornada de pesca. Es decir, hizo más cosas, no solo fotografía de guerra. Y esta es la famosa maleta perdida, aparecida pues recientemente, hace unos años, y aparece en México. En la página siguiente vemos esta maleta, bueno, tras no pocas vicisitudes, como dice ahí, y estar pues casi 60 años más o menos perdida, al final llega al Centro Internacional de Fotografía en Nueva York. En Capa, cuando huye de Francia, pues esta maleta que contiene 106 o 107 rollos y unas 4.000 negativos, perdón, 126. Fijaos que la obra de Capa son 70.000 fotografías más o menos, y esto representa casi un 6 o un 7% de su fotografía. También es cierto que también hay fotos de David Seymour y de Yerda Taro, con lo cual, y a veces va a ser difícil o imposible decidir o dilucidar o determinar quién es el autor de esas fotografías. Bueno, pues la maleta se la entrega, o las 3 cajas de cartón, a un amigo, un fotógrafo también amigo. Él, a su vez, parece que hace llegar a la Embajada de México, donde un general mexicano las custodia, se las lleva a su país y luego, pues, 6 décadas después, salen un poco a la luz y tras 3 años de negociaciones llegan a manos de Capa, donde se empiezan a catalogar y por suerte, vamos a ver en una reciente noticia que he leído hace un par de días, el 6 de octubre se inaugura una exposición en España, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde se exhibirá gran parte de la obra contenida en esta maleta y un documental también. Una exposición que, bueno, aquí vemos, fijaos, las anotaciones, he ampliado un poquito la fotografía y vemos, pues en el Casillo 32, pues, Azaña, García Lorca, Pasionaria, José Díaz, Largo Caballero, Toledo, Sabadell, Campos de Prisionero, la 46, 47 y 48 en Barcelona. Bueno, pues muchas de estas fotos podremos verlas recientemente. La letra es difícil, no, con la calidad del archivo no me atrevo a inventarme cosas, a decir que, y además con su escritura, bueno, pues, y además está escrito en francés, y en castellano. En francés y en castellano, ¿verdad? Campo de prisioneros. Campo de prisioneros, ¿verdad? Sería curioso ver este hombre que hablaba hebreo, húngaro, francés, chapurrear también el español, supongo, y luego con los americanos aprendió algo de inglés, o sea que todo un personaje. Esta es la portada de la exhibición, que podéis verla todavía en la web de exhibiciones pasadas, creo que fue en enero, en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, y aquí la veremos, parece ser que, según he leído yo, en mejores condiciones porque el espacio museístico es más grande, con lo cual podrá visionarse desde un punto de vista del visionado de la obra con una calidad excepcional, ¿no? Habrá que verla. El 6 de octubre, el mes que viene. Sí, sí. Todo estoy viendo la vida de Capa, estaba como muy medido, ¿eh? ¿No?
¿A qué te refieres? La jugada, esta final. No sé. Ah, sí, es verdad. Es que, bueno, de hecho, ahora veremos lo del miliciano. Todo muy medido, todo, desde luego. Parece que hay, que hay muchas cosas que están orquestadas y que hay una estrategia en torno a Capa. Eh, Es decir, que cuidaron mucho el marketing, cuidaron muchísimo. todo mucho y parece que esto sea como Ahora. una traca final, ¿no? Es decir, ahora aparece una maleta. Sí. Que seguro que la tenían ahí, Claro. no sé, como custodiando con el reloj en la mano. Oye, que llega el día que dijo que... Y yo creo que no ha acabado. No ha acabado. Porque además, Richard Wellham, que es su biógrafo, muere recientemente y su hermano ha muerto recientemente. Entonces, seguramente habrá más sorpresas. Nos encontraremos con más sorpresas. Y ahora podemos a lo mejor desvelar alguna. Bueno, no sé yo ningún truco ni nada. No tengo una varita mágica. Bueno, la muerte, al desvelar alguna, digo alguna sorpresa para alguno que no conozca un poco la historia de la fotografía tan famosa de la muerte de un miliciano. Recuerdo que cuando nos fuimos a la última sesión hablábamos sobre la autenticidad o no de esta fotografía. Bueno, aquí vemos una fotografía de la secuencia. Aquí hay una secuencia casi cinematográfica y que aporta esa posibilidad de que fuese una escenificación genial, magistral del extraordinario Capa. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en el país podéis ver una exposición ya que hubo, la serie de la secuencia completa de las fotografías del miliciano. En la siguiente página, perdón, aquí lo vemos un poquito más ampliado, perdonad que no tenga esto con más calidad, pero es lo que hay. Espero verlo en Barcelona en mejores condiciones. Y vemos algunas de esas fotografías. Bien, pues para que podamos instruirnos un poquito más y cada uno saque sus propias conclusiones sobre la autenticidad de esta famosa fotografía, podéis leer el artículo de Proving that Robert Capa Fallen Soldier is Authentic, de su biógrafo de Richard Wellham en 2003. Yo no he conseguido leer el artículo en español, pero bueno, en inglés lo tenéis en ese enlace que he puesto ahí, que bueno, nuestros amigos de internet ya podrán capturarlos y la diapositiva está ahí un momento y vosotros lo veréis en el PDF después. Bueno, de todas maneras, es sencillo. Si lo tecleáis en Google, fácilmente se encuentra. Y esta es la versión que defiende la autenticidad de la fotografía. Es más, bueno, al pobre Federico Borrell lo han matado y resucitado varias veces a lo largo de su historia. Y incluso Wellham dice por fin la polémica después de 75 años queda cerrada. Pues no es verdad, este libro es de 2001. Pues no ha quedado cerrada. Pasamos a la siguiente. Esta es el famoso miliciano, parece que está hecha en Cerro Muriano. En la parte inferior de la derecha, bueno, no sé si el láser, aquí. Eso parece ser que esta loma de aquí tiene un nombre que, bueno, ha sido identificada y esto parece que se corresponde con un campo de tiro. En algunos, Richard Wellham, por ejemplo, dice que esta mano que vemos izquierda que está debajo del pantalón, mientras la postura desde luego es antinatural y vemos que no tiene ningún disparo aparentemente, ni manchas de sangre en la camisa. También se dice que para que caiga en esta posición el arma tenía que ser de gran calibre y por lo tanto, porque hay una cosa que se llama la velocidad de parada, ¿no? Es decir, una persona cuando va avanzando, para poder tirarla de atrás, hacia atrás, para que se caiga hacia atrás, tiene que tener armas de gran calibre. Y desde luego un arma de gran calibre dejaría una herida o algo visible que no está aquí. Y lo que os decía de los dedos, de esta mano, bueno, algunos forenses dicen que los dedos están así como engarrotados. Cuando nos caemos al suelo, instintivamente abrimos las manos para protegernos en la caída. Bueno, eso es uno de los argumentos que se esgrimen en favor de la autenticidad de la fotografía. La foto, la versión oficial, el cronista oficial, dice que está hecha a las 5:30 de la tarde. Y eso ha sido después desmentido o demostrado de forma científica que no es así, por el estudio precisamente de la sombra y de la fecha del día. Hoy en día se puede saber ese día y a esa hora la posición del sol y la sombra que proyectaba. Alguno de los presentes a lo mejor es algo más que saben, seguro, más que yo sobre esto. Bien, pasamos a la siguiente. Os recomiendo, yo no he visto este documental, pero unos investigadores españoles, ahora veremos, detrás está la sinopsis del documental, pues el estudio más minucioso que se ha hecho sobre esta fotografía está hecho por dos españoles y da fruto a un documental, además de la Comunidad Valenciana, en el año 2008 que se llama La sombra del iceberg. Es decir, lo que vemos es la foto de Capa, pero detrás está el iceberg, como sabemos, creo que es el 20% es lo que vemos. El 20% emergido. Y el 20% está emergido, el 70%, perdón, el 80% está oculto. Por eso decía yo
que a lo mejor vienen cosas después, años como ha muerto Cornel Capa y ahora sale esto a la luz en el 2008, pues a lo mejor dentro de un par de años vemos algunas sorpresas. Es más, en la cinta esta se sostiene que parece ser que Cornel Capa tiene algunos negativos de la secuencia original del miliciano. Los negativos hasta el momento no se han visto. Y parece ser que cabe esa posibilidad de que estén, pues a lo mejor en Nueva York. A lo mejor dentro de unos años aparecen. ¡Qué sorpresa! Bueno, las conclusiones a las que llega esta cinta pues son que hay dudas relativas al arma, la posición de caída, incluso la ausencia de ese impacto frontal que decíamos. El miliciano no es Federico Borrell, y eso está demostrado también, tal y como afirma el historiador Alcoyano Brotons en 1995. Se dice también que Gerda Taro estuvo allí y que como cambiaban las cámaras, que también ella pudo hacer la foto, y eso, el hecho de que ella estuvo allí, parece que también está demostrado. La hora de la captura es a las 9:17 de la mañana, es decir, 8 horas antes de la versión oficial, cuando todavía no había combate, ni guerra, ni batalla alguna. Hay otras fotografías que se ven en ese documental que apuntan a la tesis de una genial escenificación, y como digo yo ahí, esto sí que lo he puesto yo, es una conclusión de que se abordan estrategias basadas también, mi percepción en la lectura de esto, en la que Magnum, el ICP y Cornel Capa, pues esas estrategias van un poco dirigidas a evitar el que se cuestione la autenticidad, la originalidad de esa fotografía. Richard Wellham, el biógrafo oficial, es entrevistado en esta cinta y desvela que Cornel Capa posee alguno de esos negativos de la serie original del miliciano. Bueno, el misterio parece que se va desvelando. Y mientras tanto se seguirán vendiendo fotografías de Capa. Bien, esta es la ficha del documental, que además ha sido dirigido por Raúl M. Riebenbauer y Hugo Domenech, periodista y profesor uno es periodista, el segundo es profesor de la Facultad de la UJI, la Universidad de Castellón. Ha sido producida por Daxa y, como veis, en coproducción con Radio Televisión Valenciana. Tiene 73 minutos y ha sido además objeto de reconocimientos y premios. Esta foto que vemos a la derecha es la que ilustra precisamente la portada del documental, y vemos que es una recreación, una escenificación genial, una reproducción. Y aunque no se ve muy bien, a mí me ha parecido genial, porque cuando la ves en detalle, ¿sabéis lo que pone detrás? Hay una furgoneta, bueno, la postura es exactamente igual. Quizás se ve un poquito más los pies, quizás, porque las alpargatas o espardeñas que lleva en la foto original está recortada por el pino, las vemos. Y al fondo, el escaparate de las viviendas o fachadas, ¿sabéis qué pone? T de teatro. Entonces, claro, esto está pensado. Hay más cosas, incluso, yo no sé si es casualidad, pero ¿puedo ser malo? Han puesto una papelera al lado. Entonces eso, yo creo que no es nada casual. O sea, la introducción es una fotografía pensada, una recreación pensada. Entonces, ¿por qué se ponen o se introducen? Si fijaos lo que podemos, lo fantástico y lo maravilloso que es la fotografía y las lecturas, interpretarlas. ¿Qué hacemos con la foto o con la historia? La tiramos a la papelera, es decir, cada uno que piense lo que quiera. Pero yo creo que desde luego no es casual, ¿eh? Y entonces a mí me sorprende, me choca y me parece genial. Si es casualidad, es igual, me parece genial. Bueno, si te llamas esto también me recuerda a algunos otros fotógrafos. Si te llamas a ti mismo artista, no conseguirás que te publiquen nada. Llámate fotoreportero y entonces podrás hacer lo que quieras. Y este es Robert Capa y su frase más famosa: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no estabas suficientemente cerca. Y con esto acabamos por hoy. Muchas gracias.